en la nube y le voy a admitir a todo el mundo, ¿ok? Vale. Ya están, Valen. Listo. Y bueno, se seguirán sumando seguro a lo largo de que inicie. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse, sobre todo por conectarse tan puntual. Vamos a dar un par de minutos y empezamos. Por el chat nos están saludando. Bueno, yo creo que arrancamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Para nosotros es un honor tenerlos acá como egresados del programa. Estamos muy emocionados de poder hacerles llegar a ustedes pues toda nuestra experiencia y toda la información del programa, pero también quisiéramos pues hablar un poco de qué es esto del sector público, cómo podemos ser buenos servidores públicos para nuestro país. Y por eso tenemos el honor de tener aquí junto a nosotros en esta conferencia a la profesora Rosamelia González, quien es profesora del Centro de Políticas Públicas y Educación Ejecutiva del IESA, y adicionalmente es la coordinadora de la maestría y el Centro de Gerencia Pública de este instituto, y adicionalmente también es profesora de la Universidad de los Andes. La profesora Rosamelia pues tiene muchísima experiencia en el tema del sector público, pero sobre todo formando a jóvenes que se han decidido dedicar a lo público, y por eso pues queremos darle un espacio para que comparta con nosotros pues toda su experiencia y bueno, cuál es su perspectiva del tema del servicio público para Venezuela y para jóvenes como nosotros. Profesora, bienvenida y muchísimas gracias por conectarse. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo unos egresados, no de la maestría, pero de otro programa donde el IES ha colaborado desde hace muchos años, que es el programa Lidera. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas cositas, algunas ideas sobre este particular, ¿no? Voy a compartir mi presentación aquí. Y para guiar la conversación. Bueno, la pregunta que me pusieron aquí para desarrollar como tarea es ¿cómo puedo ser el servidor público que quiero para mi país, ¿no? Esta obra que está aquí en esta portada es una pintura que se llama Buen Gobierno, del artista Diego Rivera, el mexicano. Y si prestan atención, allí tienen como a los funcionarios públicos en el medio, generando prosperidad para esa sociedad que está allí, ¿no? En el lado derecho están los campesinos, todas las tierras labradas. En el lado izquierdo la infraestructura, el puerto, digamos, todas las cosas que
que nos brindan calidad de vida a las personas en un determinado país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a referirnos a eso, ¿no? Lo que queríamos, digamos, la agenda sería que hiciéramos algo un poquito más interactivo, como de ese servidor público que soñamos, o sea, qué perfil tendría ese servidor público, porque requerimos los mejores talentos, particularmente en Venezuela, donde las noticias no son muy buenas desde el sector público y hay muchísimos retos desde la sociedad civil. Como por lo menos nosotros en el IESA visualizamos la redefinición del servicio público en nuestro país y hablar un poco de las competencias claves requeridas en esa redefinición. Bueno, también voy a hablar un poquito del marco institucional, particularmente para el sector público. Y bueno, aquí quería darles a ustedes el derecho de palabra y que ustedes me describan cómo es ese sector, cómo es ese servidor público con el que soñamos, ¿no? De pronto puede ser un nombre que conozcamos y que encarne, digamos, lo que nosotros pensamos que es un buen servidor público. No necesariamente venezolano, puede ser en cualquier otro sitio del planeta que ustedes conozcan. A ver, ¿cómo sería ese perfil? A ver qué tanto se parece a lo que imaginamos. ¿Alguien quiere animarse ahí? Por el chat dicen, Ajá, pues. están diciendo apasionado por su trabajo, una persona con empatía. También pueden Yo desbloquear pienso el que micrófono debería... si quieren. Pueden abrir su micrófono y levantar la mano si quieren hacerlo oralmente. Adriana. Sí, gracias. Yo pienso que debería ser alguien formado en el tema del cargo que va a asumir. Ajá. Muchas gracias. Alguien con propósito, profe. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo nos imaginamos? Ajá. Por el chat siguen escribiendo, ponen una persona con ética y con vocación de servicio y con compromiso con la sociedad. Dice Juani García, y Sabrina Chirinos dice interesado por el bien común. Adriana, que tienes la mano levantada. Sí, gracias. Buenas tardes. Creo que también es importante que esté dispuesto a ir un poco más allá, ¿no? Entonces, dar el 100% de sí mismo por el trabajo, que obviamente imagino que disfruta y ya no se convierte tanto en una carga, ¿no? Pero está dispuesto a ir más allá de lo que tal vez le dice, ¿no? Como que este es el límite precisamente por su misma vocación de servicio. Creo que se me escapó una de las que estaban en el chat, pero... Sí, María José Dorsey pone que sepa escuchar a los demás. Ajá. Lo pusieron 2 veces también. Y que sepa trabajar en equipo también ponen. Victoria tiene la mano levantada. Yo pienso Adelante. que también debería ser una persona que se proyecte, que vayan más allá, que 10 años, que sean planificados. Que piense a largo plazo. Sí. Y que sea arriesgado, que tome decisiones diferentes si son necesarias. Yo pienso también que sean transparentes, en el sentido de que por lo menos en mi país hay muchísima corrupción, entonces sí creo que eso es algo muy importante, la transparencia. Somos varios. Lamentablemente.
Bueno, fíjense, aquí tenemos una fotografía bastante ambiciosa, ¿no? De lo que esperamos del funcionario público, una especie de Superman, ¿no? O Wonder Woman. Apasionado, empático, formado para el cargo, con propósito, con ética, con vocación de servicio, interés en el bien común, que deje el 100% de lo que pueda hacer, que sepa escuchar, que trabaje en equipo, que piense a largo plazo, que se arriesgue, que sea transparente, ¿no? Eso está bien, tener unas ambiciones grandes con respecto a ese servidor público, porque bueno, si no tenemos ambiciones, entonces no tenemos como una meta que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, sin embargo, por lo menos en lo que respecta, no estaba tan consciente de que íbamos a tener participantes de otros países, y disculpen que haya pensado esto desde el caso venezolano, que por supuesto es el que conozco más. Para nosotros las noticias desde el sector público no son muy buenas, ¿no? En este momento. Si nosotros comparamos la situación de la administración pública en Venezuela versus lo que teníamos a finales de los 90, sin contar las empresas del Estado, nuestro aparato gubernamental es 2 veces más grande de lo que era en ese momento, ¿no? Eso de que sea más grande no es necesariamente ni bueno ni malo, pero vamos a ver que en el caso venezolano termina siendo malo porque se combinan problemas como de cantidad con problemas de calidad, ¿no? Tenemos, como mencionaron recién, quizá Venezuela es el caso más patético de falta de transparencia y rendición de cuentas en este momento. No hay prácticamente estadísticas oficiales para nada que se pueda, digamos, que queramos investigar, ni, digamos, cosas estructurales ni coyunturales, ¿no? Por ejemplo, no sabemos ni siquiera cuántos somos, ¿no? En Venezuela. No hay una cifra confiable de que nos diga cuál es la población de Venezuela, y eso está grabado por el fenómeno migratorio que está ocurriendo en estos momentos. Y, por ejemplo, cosas coyunturales como los datos de cómo nos está afectando el COVID-19, bueno, no hay en absoluto ninguna base de confianza en los datos oficiales, ¿no? Tenemos una ausencia total de chequeos y balances, eso que en inglés llaman checks and balance, porque tenemos una inexistencia de la separación de poderes digamos, desde el finales de los 90 a esta parte, con las reformas que se hicieron a la Constitución y otras reformas posteriores. Bueno, los poderes públicos perdieron total independencia y prácticamente todos están supeditados a lo que ocurra a los designios del Poder Ejecutivo, con lo cual no hay posibilidad de que los ciudadanos podamos recurrir a esos otros poderes para equilibrar lo que ocurre en el Ejecutivo. Había un deterioro muy grande en la calidad de los funcionarios debido principalmente a 3 dinámicas, ¿no? La discriminación política, perdón, ¿qué dice político? La discriminación política, una suerte de fenómeno de apartheid llevado al plano político, donde solamente digamos, las lealtades al gobierno consiguen una ubicación en el sector público, y eso no es, digamos, eso es, como dicen los periodistas, público, notorio y comunicacional. O sea, no es algo que el propio presidente en varias ocasiones, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, han hecho declaraciones en ese sentido públicamente, de modo que es del conocimiento público. Hay una frenética rotación de autoridades. Yo hice un trabajo hace poco sobre la administración pública venezolana. Bueno, en los últimos 20 años ha habido alrededor de 18 nombramientos de ministros por año, ¿no? O sea, imagínense el ritmo que varía esto.
y las consecuencias que eso tiene para el resto de la administración, ¿no? Porque si varía la capa superior, también eso permea varios niveles hacia abajo. Y finalmente la migración de capital humano calificado, digamos, todos ustedes están familiarizados con esa información. La estructura organizacional del sector público se ha hecho más compleja por digamos, había un fenómeno de proliferación de ministerios, un tipo de organización paralela a la organización formal, que es el sistema de misiones. También se han creado unas vicepresidencias sectoriales que están superpuestas a los ministerios. Hay unas figuras de unos protectores que funcionan en algunos estados, digamos, superpuestos a las gobernaciones, y pare usted de contar, ¿no? O sea, hay una cantidad de figuras, y eso ha complejizado muchísimo el funcionamiento de la administración, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo eso? Bueno, que no nos está yendo nada bien en términos de, digamos, efectividad de nuestro gobierno. Aquí estos son los indicadores mundiales de governance del Banco Mundial. La línea continua es el promedio de América Latina. América Latina no tiene un desempeño, digamos, excepcional en estos indicadores, pero bueno, más o menos se ha mantenido allí. Pero a diferencia del resto de los países, Venezuela va en caída libre, ¿no? En términos de su comportamiento, en términos de estos indicadores, ¿no? Si comparamos por países, estos son los datos por países. Hay varios, digamos, donde el comportamiento de los indicadores es negativo, pero el más negativo de todos somos nosotros, ¿no? Chile, por supuesto, siempre aparece como el país con mejores resultados, pero bueno, en realidad, digamos, estas brechas se van cerrando en el resto de América Latina, acercándose, digamos, en un movimiento hacia una mejora, salvo en el caso nuestro, que como ven es una pérdida de efectividad continuada. Desde el punto de vista, ¿por qué habla de la sociedad civil? Bueno, porque desde la sociedad civil también se hace servicio público, y nuestra sociedad civil en Venezuela también la tiene difícil. ¿Por qué? En primer lugar, por su sobrecarga de responsabilidades, porque en la medida que el sector público no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos, ha habido una presión creciente sobre el sector, digamos, no gubernamental o de la sociedad civil, que ha ido tomando más y más responsabilidades, ¿no? Desde la provisión de servicios básicos hasta la generación de información de carácter público, ¿no? Que no se genera, como les dije, por las vías oficiales. Entonces, por ejemplo, si usted quiere tener cifras sobre desnutrición, entonces la tiene que ir a buscar en una organización, como Cáritas, que genera esa información. Si quiere información sobre el estado de los derechos humanos, entonces tiene que ir a las organizaciones de derechos humanos y así, ¿no? Entonces, hay una sobrecarga y una diversificación muy grande de responsabilidades para este sector. Tiene un capital humano insuficiente y en muchas ocasiones mal remunerado, porque, bueno, en la medida que han crecido sus actividades, no se dan abasto digamos, con el personal que tienen, y no siempre pueden remunerarlo adecuadamente por las dos razones que siguen. No hay tantos altruistas como hace falta. No es que no hayan altruistas en Venezuela, hay mucha gente colaborando con estas organizaciones, pero el nivel de demanda es tal que no nos damos abasto, y entonces no es posible que, digamos, de los bolsillos de los particulares salga la cantidad de recursos que se demandan para llevar a cabo estas actividades. Y hay muchas restricciones al financiamiento internacional, principalmente por la última razón que aparece allí, que son los conflictos que se generan entre este sector y el sector gubernamental, porque bueno, como hacen cosas que al gobierno no siempre le gustan, como generar información y mostrar qué cosas están pasando en el país, entonces, bueno, hay como una continua, digamos, puesta de barreras a estas opciones de financiamiento para este sector, ¿no?
Y hay un fenómeno que la literatura ha documentado ampliamente, que aunque hay organizaciones de estas que son muy profesionales y hacen muy buen trabajo, hay unas que no son tanto, ¿no? Y es este fenómeno que llaman del amateurismo, porque hay mucho buen corazón, pero de pronto no hay como ese capital humano profesional y ese conocimiento, digamos, esa formación que se requiere para lidiar con estos problemas tan complicados, particularmente los de índole social, ¿no? Como ustedes ven, eso configura un cuadro horrible para Venezuela, con lo cual tenemos que pensar cómo va a ser el sector, digamos, el servicio público a futuro, ¿no? Y esto es una especulación. Nosotros en el IESA, el grupo que trabaja conmigo en el Centro de Políticas Públicas, nosotros pensamos que el nuevo servicio público en Venezuela va a ser muy diferente, porque va a tener que desarrollarse en el contexto de un modelo colaborativo intersectorial. Ese modelo va a tener que reconocer cuáles son las limitaciones de cada sector y sacar partido de su fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el sector empresarial es el que mejor puede hacer ciertas cosas, habrá que descansar en el sector empresarial esas cosas, siempre, por supuesto, vigilando su comportamiento para que no haya cierto tipo de problemas que se generan a veces a nivel de las empresas. Si el Estado tiene que reservarse para las tareas clave, porque no va a haber suficientes recursos para hacer todas las cosas que hagan falta. Y en ese sentido vamos a tener que retomar algo que perdimos como a finales de los 90, que eran mayores niveles, mayores modelos de colaboración entre la sociedad civil y el Estado para llevar a cabo digamos, acciones de corte social particularmente, ¿no? En Venezuela hubo algún momento por allí a finales de en la década de los 80, donde hubo muchísima más colaboración entre estos dos sectores. El Estado estaba dispuesto a financiar y hacer crecer los programas de la sociedad civil con el objetivo de que esa sociedad civil ampliara, digamos, la cobertura de sus actividades y contribuyera con el Estado en la prestación de esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, por necesidad, porque no nos va a quedar de otra, porque son demasiadas las demandas que están puestas sobre nuestra sociedad, nosotros vamos a tener que movernos a un sistema donde dependamos más de esta colaboración intersectorial. Dicho eso, entonces las competencias que se van a requerir son un poco diferentes, ¿no? Y algunas de estas coinciden con la lista que ustedes hicieron en sus intervenciones. Necesitamos que estas personas que se dediquen al servicio público, desde cualquiera de estos sectores, tengan un liderazgo ético comprometido con la sociedad, ¿no? Que pongan al ciudadano, digamos, y a las personas por encima de cualquier cosa, de sus intereses personales, de sus intereses políticos, y ejerzan ese liderazgo ético, que sean capaces de manejarse en la complejidad, el conflicto y la diversidad. Este país que nos está quedando es un país sumamente complejo, muy conflictivo, porque digamos, aunque Venezuela no se puede decir que haya pasado por un conflicto armado del tipo que ha ocurrido en otros sitios, varios autores nos califican como lo que llaman un conflicto de inestabilidad política, ¿no? En el cual, digamos, hay unas posiciones en conflicto que han generado muchísimos problemas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que aprender a manejar eso y a lograr una paz y una estabilidad duraderas que nos permitan salir adelante, ¿no? Y el otro tema es la diversidad. La diversidad a lo mejor no en los términos en que se concibe en el mundo anglosajón, pero la diversidad socioeconómica, la diversidad de pensamiento, la diversidad inclusive hasta religiosa, porque todos esos aspectos han cambiado muchísimo en la sociedad venezolana y bueno, nosotros tenemos que aprender a manejarnos en ese contexto. También se va a requerir
digamos, algo que quizá calificamos aquí muy arrogantemente de competencias de orden superior, pero lo que queremos decir es que tuvo una formación más especializada en los temas de formulación y evaluación de políticas públicas. Los recursos van a ser muy escasos y hay que dedicarlos, hay que usarlos bien. Hay que tomarse el tiempo para formular muchísimo mejor de lo que hemos hecho hasta ahora nuestras políticas públicas y evaluarlas correctamente para reservar los recursos para los aspectos claves que tenemos que sacar adelante. También vamos a requerir competencias gerenciales básicas, porque para desenvolverse en este mundo y sobre todo en un mundo correlacional ahora, donde tenemos que trabajar de la mano con las empresas, con las organizaciones de la sociedad civil, necesitamos estas competencias gerenciales básicas. Eso es administrar recursos, saber de finanzas, saber comunicarnos, saber organizarnos, planificar. Todas esas competencias básicas requieren desarrollo. Necesitamos compromiso con principios de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo eficacia y eficiencia. Los recursos, repito, van a ser escasos y hay que sacar el mejor partido que se pueda de ellos. Con lo cual ya tenemos que abandonar esa idea de que Venezuela es un país rico. Hace bastante tiempo que dejamos de serlo, ¿no? Y erradicar esa mentalidad no es sencillo, ¿no? En un país que ha sido rentista por décadas, ¿no? El compromiso con la integridad profesional, que es clave para los temas de anticorrupción, no solamente organizacionalmente, sino a título personal. O sea, cada funcionario, desde su espacio de trabajo, tiene que digamos, comportarse íntegramente desde el punto de vista profesional. Y el último tiene que ver con ese modelo relacional que hablaba antes, estas competencias para coproducir políticas con los propios ciudadanos y con otros sectores, ¿no? Eso que ustedes dijeron de escuchar, de tener empatía, o sea, ya las políticas no van a poder formularse, digamos, en la oficina del piso X del Parque Central, si es que allí va a seguir funcionando los ministerios, tampoco sabemos si ese es el futuro del sector público, sino que, bueno, hay que patear la calle, trabajar con los ciudadanos, escucharlos y que estas políticas sean realmente construidas de abajo hacia arriba, ¿no? Escuchando a la gente. En ese sentido, la formación va a ser muy importante y necesitamos formación de diferentes tipos. Necesitamos una formación que esté como mucho más orientada a la sensibilización en los temas de políticas públicas y papel del Estado. Nosotros pensamos que dirigida a todos los estudiantes universitarios. Esto no quiere decir que nosotros pensemos que todo el mundo tiene que ser servidor público, pero sí digamos, todos los jóvenes, particularmente los jóvenes profesionales en Venezuela, tienen que entender cuál es el desafío de esto, ¿no? Y estar conscientes de que esto es importante para inclusive su bienestar privado, ¿no? Mi generación, por ejemplo, y no les voy a decir cuál es para que no sepan mi edad, pero mi generación pensaba que, y quizá en ese sentido fuimos corresponsables de lo que ha pasado en Venezuela, de que nosotros podíamos en buena medida satisfacer privadamente las necesidades que teníamos, ¿no? Y entonces, bueno, si el sistema educativo no funcionaba, entonces podías usar el sistema privado. Si el sistema de salud también estaba en problemas, entonces ibas a la clínica privada y así. Pero en ese comportamiento fuimos debilitando al sector público, ¿no? O sea, en vez de exigirle al sector público un buen funcionamiento, nos fuimos apartando, nos fuimos separando y eso dejó al sector público en una situación muy frágil. Hoy en día eso está peor todavía, ¿no? Porque los ciudadanos nos hemos ido separando del sector público no por elección, sino como dicen en inglés, por default, porque no nos queda otra.
Entonces, por ejemplo, si queremos agua, tenemos que proveérnosla por nuestros propios medios, ¿no? Entonces, perforar un pozo, poner unos tanques inmensos, entonces terminamos como que saliéndonos del sistema formal, ¿no? De la provisión de estos bienes o servicios públicos. Entonces es muy importante sensibilizar a todos nuestros jóvenes en este tema, ¿no? Va a ser muy importante tener formaciones cortas, por ahí alrededor de máximo 6 meses, que estén dirigidas al mejoramiento profesional de los servidores públicos en ejercicio. Mucha de la gente que está actualmente en el ejercicio de la función pública, particularmente desde el gobierno, bueno, no ha tenido apoyo de este tipo y tampoco es que vamos a poder prescindir de todos ellos, ¿no? Es importante que nosotros invirtamos en su desarrollo, que podamos ayudarlos a que ellos crezcan profesionalmente y eso podemos lograrlo a través de este tipo de formaciones. También necesitamos estudios académicos más largos, tipo maestría, dirigidos a profesionales que hayan encontrado su vocación en el servicio público. Eso implica tanto la gente que quiere estudiar temas de gerencia y políticas públicas, como también las personas que estudian asuntos públicos desde la sociedad civil. Todo eso suma y todo eso vale. También requerimos estudios académicos más largos de tipo doctorado, dirigidos a, digamos, esa formación de alto nivel de planificadores públicos y analistas de políticas públicas, ¿no? Eso normalmente se da a nivel de las universidades y esto que llaman tanques de pensamiento, que producen, digamos, ideas novedosas sobre estos temas. Pero también tenemos que trabajar en las bases y eso implica formar líderes comunitarios, ¿no? Sobre todo si vamos a trabajar en estas políticas públicas co-creadas con los ciudadanos y con las comunidades, es importante que ese tipo de formación también exista, ¿no? Entonces, también tenemos que reforzar la capacidad institucional del sector público, porque aunque avancemos en el tema de la formación, formar es condición necesaria, pero no suficiente para digamos, tener un sector público robusto. Y para eso, y poder reclutar y retener a los mejores, necesitamos como recomponer el marco institucional de la administración pública. Eso implica tener a lo mejor no necesariamente los sistemas de carrera como los hemos conocido, pero sí garantizarle a los funcionarios que ellos van a poder crecer dentro de la función pública y desarrollarse, que hayan herramientas y que ellos cuenten con las herramientas y los recursos para ejercer sus cargos. Muchas veces, particularmente en las circunstancias actuales, los funcionarios, aún queriendo hacerlo, no tienen los recursos, no cuentan con los recursos para llevar a cabo las actividades que están llamados a hacer. Que hayan mandatos claros, eso digamos, en estos momentos casi no existe. Que tengamos sistemas de monitoreo y rendición de cuentas y una cosa que es muy importante que mencionamos antes, que restituyamos nuestra división y autonomía de los poderes, ¿no? Una institucionalidad que rechaza la excelencia y que es poco transparente y poco íntegra, ahuyenta el mejor talento, ¿no? Y eso es parte del fenómeno que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? También ocurre en menor medida en otros de los países de la región, lamentablemente más de lo que quisiéramos, ¿no? Aunque algunos han avanzado bastante en este sentido, no hay algunos retrocesos importantes también en el resto de la región en este sentido. Y ya finalmente, ¿qué puedo hacer en el plano personal para ser ese servidor público que quiero para el país? Ese que reúne todos esos atributos que ustedes señalaron en primera instancia. Bueno, adquiriendo y desarrollando esas competencias claves que se requieren, que mencionamos anteriormente.
invirtiendo en nuestra formación con ese propósito, es decir, formándonos para ser esos servidores públicos a los distintos niveles que mencionamos, y sobre todo actuando conforme a lo que se llaman los valores de servicio público. Estos que están listados aquí son los valores de servicio público que nosotros abrazamos para nuestra maestría en gerencia pública en el IES. Esos valores son la responsabilidad, la disposición y el comportamiento ético, la eficacia, la mejora continua, es decir, no conformarnos con lo que tenemos, sino siempre tratar de buscar esas oportunidades de mejora. El espíritu emprendedor, también se puede ser emprendedor en el servicio público, y necesitamos mucho de esto, porque necesitamos innovación social, necesitamos nuevos modelos, nuevas maneras de hacer las cosas, porque bueno, sobre todo porque vamos a encontrar, nos enfrentamos a una situación muy, muy compleja y muy difícil. El progreso, es decir, que todos estemos apuntando a que todo el mundo esté mejor, que la gente salga de la pobreza, que tengamos una inmensa clase media que pueda valerse por sus propios medios, el valor de la democracia. Digamos, sin esto, nosotros realmente no somos unos servidores públicos cabales, porque, bueno, hay que dejar que oír a todo el mundo, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, y no tratar de imponer el pensamiento de unos por encima de los pensamientos y las preferencias de otros. Los temas de equidad, de justicia, particularmente importantes en el caso de América Latina, porque América Latina no es la región más pobre del planeta, pero sí es la región más desigual. O sea, en América Latina es donde hay una distancia más grande entre los ricos y los pobres. Y eso no es aceptable, ¿no? Parte del valor que nos debe guiar en nuestra actuación es tratar de equiparar esas diferencias. Y bueno, y finalmente el valor de la colaboración, ¿no? Entonces, para cerrar y dejarlo con este preámbulo, a mi juicio, no hay mayor responsabilidad que trabajar por el bienestar de la población. No hay cosa que se compare con eso. Pero tampoco mayor una satisfacción comparable al ver que tú has logrado trabajar por ese bienestar de la población, ¿no? Entonces, sin desmerecer a lo que se hace en otros ámbitos del quehacer humano, bueno, aquí hay una oportunidad de realización personal y de sentido de trascendencia, no prestan otras actividades a las cuales nos podemos dedicar, ¿no? Así que espero que ustedes sigan siempre pensando que esto vale la pena, ¿no? Yo tengo ya más de 30 años en esto y sigo pensando como el primer día que he hecho un buen uso de mi tiempo, ¿no? Espero que ustedes piensen igual que yo. Bueno, profe, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, tantas cosas ciertas que dijo. Yo creo que, bueno, este espacio forma parte de esa sensibilización que tantos necesitamos, ¿no? Jóvenes que estén interesados en empezar a formar parte, y jóvenes que, bueno, ya estamos un poquito ahí intentando ser parte. Y bueno, profe, la verdad, muy admirable saber que después de 30 años pues sigue valiendo la pena, sigue habiendo mucha motivación para hablarnos a nosotros, para dar clases y para no rendirnos en cómo reinventar pues el servicio público en nuestro país y trascender a la región, ¿no? Que también pues con diferencias entre países, pero que tenemos algunas dificultades parecidas. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado y por su excelente intervención como siempre, y bueno, un gusto. Igualmente, siempre a la orden para recibirlos en el IESA o en cualquier parte por donde vayamos pasando. Seguro que sí, en algunos años seguro muchos de nosotros estaremos ahí en la maestría. Así es. Muchísimas gracias, profe.
Bueno, para continuar, quisiera darle paso a mi compañera Joana. Joana es egresada del programa y va a estar pues introduciéndonos un poco cómo es el programa, de qué vamos a hablar y bueno, vamos a tratar de conversar un poquito de cómo fue para nosotros la experiencia, pero sobre todo llegar a la parte de preguntas y respuestas para todos ustedes que están pues interesados en aplicar o que ya están encaminados en el proceso de aplicación. Joa, todo tuyo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, genial. A ver, mi nombre es Joana García, soy egresada del 9º programa de la Fundación Botín, de la 9ª edición, y formo parte en este momento de la Red Venezolana de Servidores Públicos, que somos el conjunto de egresados del programa. Y quiero hacerle una referencia a la profesora porque ella hablaba de un contexto bastante complicado que creo que a todos a mitad de la charla nos pareció que era como imposible arreglar todas las cosas que ella había mencionado, pero que justamente las personas que están aquí en esta charla creo que pensamos que sí tenemos un rol y que sí podemos hacer algo por todo eso que comentó la profe, que tenemos por delante como reto. Y además quiero hacer ese enlace con por qué es el programa Botín una buena oportunidad para formar esas competencias y una experiencia única en sus vidas, que seguramente vale la pena que se postulen y que pues apuesten a ser ustedes quienes la puedan vivir. Entonces, yo creo que los beneficios del programa son en sí mismos muy atractivos. Quien no quiere ir a España o quien no quiere salir del país y conocer ciudades increíbles y estar con personas de todas partes del mundo, específicamente todas partes de la región. Pero más allá de eso, yo los invito a que piensen en el programa como una experiencia que sí, que te junta con personas maravillosas y diversas de 17 países distintos de Latinoamérica, con múltiples puntos de vista y un nivel académico bastante competitivo y nos enfrenta a poder entender la realidad desde esa diversidad tan amplia, pero uniéndonos de un punto fundamental para todos nosotros, es esa vocación pública, ese llamado que tenemos dentro de nosotros a hacer el bien por ser buenas personas, por hacer el bien y por querer que las cosas estén mejor. Yo creo que nadie en nuestro país, y ni nosotros como jóvenes, no debemos pensar que alguien más va a rescatar las cosas que nosotros mismos tenemos que rescatar y que nadie va a crear por nosotros ese país que nosotros queremos crear y en donde queremos vivir. Y precisamente por eso necesitamos a más personas que no nada más sean buenas y excelentes académicamente, como en el programa les dan la oportunidad de tener contactos con profesores y autoridades increíbles, de codearse con personas que de verdad son los mejores en sus países, sino que también los llevan a enfrentarse a retos bastante difíciles físicamente, de exigencia, y nos obliga a ser virtuosos, nos obliga a tener una visión de que las cosas se hacen con integridad, alineando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, siendo comprometidos con eso que dijimos que íbamos a hacer y haciéndolo mejor todavía de lo que pensamos que podíamos hacerlo, de llevarlo más allá. Y todas las personas con las que se van a encontrar son personas así. Yo creo que el programa significa tener la oportunidad de vivir esa experiencia, de estar 8 semanas en un espacio de crecimiento, de competitividad también, pero además de conectar verdaderamente con personas que se parecen a ustedes por eso, porque tienen la vocación de generar un impacto positivo en su entorno, y creo que en Venezuela lo necesitamos aún más. Pero como decía la profe, necesitamos personas que se acerquen a la realidad en su complejidad, intenten entenderla desde la ética, cooperen con los demás y los entiendan desde sus diversidades, desde sus diferencias, y que puedan generar cosas, proyectos desde sus diferentes disciplinas, redefiniendo el servicio público no desde el Estado, sino desde cada uno de nuestros espacios, para hacer las cosas mejor. Yo creo que el programa es una excelente oportunidad para esto. Creo que si ustedes se sienten identificados con esta visión, tienen que aplicar, y espero que se queden toda la charla justamente para ver desde nuestra parte, los egresados, cómo podemos ayudarlos a hacerlo, a tener una mejor aplicación, y que además, si creen que pueden crear valor público y poner su granito de arena en ayudar a que nuestro país sea lo que queremos que sea,
Entonces, nosotros, Santiago, Ruth, Desiree, Sergio, Vicente, Ana, Valentina y otros egresados más de la red venezolana, son para mí personas que son ejemplo a seguir. Está en cada uno de sus espacios, en España, en Colombia, yo estoy aquí en Chile. Seguimos creyendo y seguimos apostando porque esto es posible y aunque no estemos allá, sabemos que vamos a trabajar juntos por eso. Entonces, los esperamos a quienes queden y a quienes sean exitosos en su aplicación a formar parte de esta red. Los esperamos aquí y espero que esta charla sea de provecho para todos quienes quieren participar. Así que adelante, Santi, o quienes quieran. Sí, voy yo. Gracias, Joa. Y bueno, primero saludarlos a todos. Yo soy Santiago Acosta Rasbe, soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho y de la 9ª edición del programa de la Fundación Botín. Actualmente trabajo en la Fundación, justamente con el programa y con la red de egresados. Y quiero aprovechar también de saludar a aquellos que no son de Venezuela y que están viendo la sesión, que creo que todo lo que hemos visto también aplica para la realidad de la región, y creo que es muy importante que nos pensemos como región, que si no nos proyectamos como América Latina al mundo, somos como puras hormiguitas chiquiticas, mientras que si nos pensamos como un todo, podemos tener una participación mucho más relevante en el escenario global y al final creo que podemos generar un desarrollo real en toda la región. Eso también lo busca el programa. Entonces, yo les voy a contar un poco qué es la Fundación Botín primero. La Fundación Botín es la fundación de la familia Botín, es decir, no es la fundación del Banco Santander, cosa que se suele confundir, es la fundación de la familia Botín, y que pues busca en su misión identificar talento para ponerlo al servicio de la sociedad. Entonces es identificar y potenciar el talento en todos los programas que tenemos para luego poner ese talento al servicio de la sociedad generando impacto positivo. Dentro de esa misión, pues surge este programa, que surge por iniciativa de Emilio Botín, quien era el presidente del banco y presidente de la fundación hasta hace unos años, cuando nació el programa. Y bueno, el programa busca que más de los mejores estudiantes latinoamericanos se dediquen a lo público. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder fortalecer las instituciones y de ese modo generar progreso y desarrollo de riqueza para la región. En la medida en que haya confianza en instituciones, en la medida que haya instituciones que funcionan, pues habrá desarrollo de nuestras sociedades y por lo tanto una mejora de la calidad de vida. Ahora, en vista de esto, bueno, como les decía, que más de los mejores se dediquen a lo público. Queremos contribuir a ese fortalecimiento de instituciones fomentando esto, que más de los mejores universitarios. ¿Por qué jóvenes universitarios? Porque justo es el momento en que un joven está tomando la decisión de qué va a hacer con su vida. El programa no nace para funcionarios públicos porque ya el funcionario público tomó la decisión de ser funcionario público. Mientras que un joven universitario excelente pues, puede estar enfrentándose a esa decisión vocacional en ese momento de su vida que lo lleve a girar el timón de ir a lo público o ir a lo privado o ir a lo social. Y al final, pues lo que buscamos desde la Fundación es poder impactar en esa decisión en este momento trascendental de la vida. Bueno, eso es el programa, eso es la Fundación Botín. Ahorita los dejo con, creo que es Sergio que les va a contar, no me acuerdo quién, perdonen, que les va a contar sobre los contenidos, quizás es Anita. Y bueno, que sepan que los esperamos y que el programa es una experiencia que vale la pena. ¿Qué tal? Hola a todos. Sí, yo soy Ana Ferreira, estoy a punto de egresar de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y pertenecí a la 10ª edición del programa. Los contenidos del programa son bastante completos y lo mejor de todo es que hablas de lo público con personas que lo viven en su día a día, con personas que han estado muchísimo tiempo involucrados en distintas áreas. No hablas de lo público solamente desde gobierno, sino hablas de lo público también desde cómo la empresa privada influye, cómo el sector educación influye, cómo el sector transporte, el sector medicinas. Entonces,
realmente es bastante completo. En el primer punto se ve la visión del contexto general, geopolítica, geoestrategia, América Latina en el contexto global, globalización y cambios dinámicos. Ahí, como les decía Santi, lo importante del programa es tener ese sentimiento como región de América Latina frente a los cambios globales, de que no es que el mundo sigue avanzando o sigue enfrentándose a desafíos y nosotros somos ajenos a ellos, sino que si bien Venezuela enfrenta desafíos, el simple hecho de que alguno de nuestros países de la región tenga X o Y problema, como región eso nos afecta a todos. Y algo que siempre repiten en el programa y que realmente es demasiado cierto, es que nosotros como Latinoamérica y el Caribe hablamos casi todos el mismo idioma. Estamos separados por fronteras bastante homogéneas y realmente culturalmente somos muy similares y aún así no hay sentimiento de región, diferente a otras regiones del mundo. Entonces, este programa intenta con sus contenidos imprimir eso, un sentimiento de región, un sentimiento de cariño hacia lo público y de que puedes incidir desde cualquier sitio. Retos de servicio público, gobernanza, desigualdad, sostenibilidad, y los ejes estratégicos, ética pública, economía, educación, sanidad, transformación digital, y también hay habilidades como creatividad, innovación, comunicación y liderazgo. Este último punto se trabaja de una manera muy práctica, entonces a lo largo del programa no solamente van a estar en un salón aprendiendo componentes de alto nivel, sino que también van a estar en actividades alrededor de toda España y en Brasil, aprendiendo en práctica qué significa ser un servidor público. Entonces, de verdad, es una experiencia que te cambia la vida en sus contenidos. Yo sigo revisando mi cuaderno de apuntes del programa y es algo que realmente te abre la mente a muchas perspectivas. Si quieres pasar a la siguiente. Y bueno, esto es un resumen de lo que les estaba comentando. Se tienen clases y encuentros, se tienen actividades formativas, como por ejemplo el Camino de Santiago, que se hace en España, donde se le da un toque de reflexión personal, coaching personal, hay voluntariado, hay actividades prácticas y también hay muchas visitas institucionales en España principalmente a todo lo que es el aparato público para entender como tal cómo funciona. Y realmente es algo extremadamente válido y valioso a quienes nos dedicamos a lo público. También el final del programa es los proyectos de innovación. A lo largo de todo el programa, desde que empieza hasta que termina, se les va a asignar un grupo y con este grupo van a tener que trabajar una idea que resuelva un proyecto público y que sea aplicable. Y durante todo el trayecto de aprender cómo se realiza un proyecto de innovación, van a aprender muchas herramientas que van a poder aplicar a su vida diaria y a sus proyectos personales, institucionales, etc. Realmente el tema de los proyectos es bastante amplio. Ustedes pueden escoger cualquier temática, abordarla de la forma en la que quieran y al final de esto uno de los grupos se selecciona como ganador de los proyectos, pero no hay como tal una garantía de que los proyectos se llevan a cabo, sino que es más el proceso lo valioso dentro del programa. Muchos de los proyectos de innovación después han continuado, pero lo más importante para el programa y para los participantes es ese proceso de realizar el proyecto y de compartir junto con personas de distintos países y distintas visiones. Vale, pues el programa es una experiencia de mucha intensidad. Se recomienda dedicación exclusiva. Es decir,
aquellos que aún tengan que ver materias durante la estadía en el programa, la recomendación desde la experiencia personal es negociar con la universidad, negociar con los profesores, presentar exámenes antes, presentar exámenes al volver, buscar la manera de poder estar con la cabeza en el programa durante el programa. La experiencia es que la gente que viene y está preocupada por un examen, está preocupada por una materia, tal, el único tiempo que tienes libre durante el programa es el tiempo de dormir. Entonces, cuando tienes otras cosas que hacer, no duermes. Y cuando no duermes, dejas de aprovechar el resto del programa. Entonces, la invitación es a que negocien eso y luego contarles que de los candidatos que postulan, que ha habido años en los que han sido 6.000 registrados en la plataforma, se escogen entre 20 y 32. El año pasado fueron 20 por la situación de la pandemia. Y pues este año esperamos otra vez volver a los 32. Estamos viendo todavía cuáles van a ser las condiciones. Y con el tema COVID, decirles, que no está puesto aquí explícito, pero decirles que el año pasado se logró hacer el programa cuando nadie lo imaginaba posible, tomando todas las medidas, tomando una cuarentena en España, tomando PCR de salida, de llegada, de vuelta otra vez a sus países. No hubo ningún inconveniente realmente que pudiera frenar la realización del programa. Este año esperamos que sea igual. O sea, estamos tratando de esperar que se acerque un poco más la fecha para definir todos los protocolos, pero el mensaje es que el COVID no va a parar, que dejemos de hacer cosas, porque además la misma situación reafirma la necesidad de que haya más gente buena dedicándose a lo público. Sergio. Excelente, Santi, excelente, Ana, de verdad que pues para mí un placer para todos conocer y ser parte de una organización y una red como la que somos hoy. Mi nombre es Sergio Gómez, yo soy egresado de la 8ª edición junto a Valentina, y pues les voy a hablar un poquito sobre el perfil del candidato. No voy a extenderme mucho acá porque ya lo pudimos conversar con nuestra profesora del día de hoy. Sin embargo, quiero enfocar este tema del perfil en 3 áreas sencillas. Lo primero es tu expediente académico. Por tal motivo, debes ser estudiante de pregrado entre la mitad de tu carrera, pero que todavía te quede un periodo lectivo, ya sea un trimestre, un semestre, un año, después de ver el programa, ¿ok? No puedes estar en el último segmento de la carrera porque no vas a ser seleccionado y pues vas a perder el tiempo de tener que llenar todo el formulario. Así que si tú estás entre la mitad y el penúltimo periodo de tu carrera, check. Primer check, puedo seguir. Adicional a eso, debo tener un expediente académico pues brillante. Cuando la Fundación Gutín habla de brillante, es que pues notas reflejen, quizás a veces las notas no son el único indicador que nos hace ver que somos buenos estudiantes, pero es el único cuantificable en este caso, y por tal motivo es importante que pues sea superior a unos 7 de 10, 8 de 10. Se han postulado personas y uno llega a conocer personas con expediente de 9 de 10, que a veces parece imposible en casos universitarios, pero pues ese es el nivel de este programa. Eso es con referente a lo académico, y pues el tema del inglés no es necesario que seas bilingüe ni que sea políglota en cuanto a los conocimientos, pero sí que tengas el dominio básico de poder recibir algunas clases en inglés. Por ejemplo, en el caso de Brasil, algunas clases se manejan en inglés. Por eso es importante que manejes el idioma. Si tienes algún certificado que pueda verificarse que estudiaste el inglés de manera formal, pues eso te va a ayudar en el proceso. Pero no es limitante. Si no tienes certificado, de igual modo puedes postular y pues se evalúan otros criterios allí en el perfil. La segunda cuestión que se considera es el compromiso social. No solamente es alguien que pues lea muchos libros o que sea excelente en lo académico, sino que también pueda tener roce con la sociedad y que haya ejercido, que haya llevado a la práctica algún trabajo o algún voluntariado o algunas pasantías en cualquier área, y esto voy a recalcar arriba, cualquier área que le guste. Lo importante es que hayas tenido alguna actividad de roce con la sociedad. Eso demuestra pues no solamente el compromiso, sino responsabilidad, la pasión, la vocación de servicio, que es uno de los principales valores que promueve. Y pues finalmente el liderazgo y la proactividad, que se ve
en las distintas actividades y distintas formaciones que hayas podido desarrollar durante este periodo de tu vida, cualquier experiencia que hayas tenido en alguna posición de liderazgo. A veces esperamos tener que fui director en tal lugar. Recuerden que somos todos estudiantes o somos todos jóvenes entre los 17, los 20 y tantos, corrígeme Santi, depende de más o menos 20, 24 más o menos, no más. Entonces se estima que la experiencia para estas edades, pues en alguna organización, alguna coordinación, todas esas experiencias que las puedas colocar, y eso pues va demostrando tu nivel de proactividad. Referente a los requisitos obligatorios, no solamente los documentos, pues ya te comenté un poco sobre la edad. Permítanme un segundo acá. Es que debe ser de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica. Debes tener, pues, por supuesto, pasaporte vigente. En el caso de Venezuela, ese pasaporte debe estar vigente, debe estar, pues, utilizable. Perdón, Sergio, que te interrumpa ahí, o incluso puedes tramitarlo al ser seleccionado, pero que es fundamental para poder viajar, tener el pasaporte. Exacto. Gracias, Santi, porque esa generalmente es una de las preguntas, ¿no? Si no lo tengo, sino que está en trámite de prórroga, ¿puede funcionar? Sería la primera pregunta que yo haría. ¿Me puedo postular así? En principio sí. Listo. Los estudios de grado, ya se los comenté en la anterior, la idea es que puedas tener más del 50% de los créditos cursados y que te falte todavía un periodo para cursar. En tanto a la edad... ¿Hay periodo o créditos? Perdón que te interrumpa. ¿Periodo o créditos? Es decir, si todavía me falta alguna materia particular porque estoy viendo la tesis o porque estoy viendo alguna cosa y todavía tengo carga académica, igual puedes postular. Exacto. En el caso de la edad, pues en las fechas de nacimiento, como lo ven acá en la imagen, y el aval del rector. Aquí quiero hablar un poquito con el aval del rector, en tanto de sé que actualmente la situación en Venezuela hace muy complicado todo este trámite, pero es muy importante que lo puedan ubicar. Eso ayuda muchísimo en la fundación. Si no tienes el aval del rector, por lo menos de alguna autoridad dentro de la universidad, corrígeme Santi, o solamente del rector. Este año únicamente del rector. Ok. En tal sentido, la invitación es que desde ya puedan ir haciendo la carta. En mi caso, pues yo lo ubiqué a través de la institución de la Dirección de Relaciones Internacionales. Nosotros a través de ese departamento de la universidad solicitamos las cartas y pues se realizó de manera ágil el proceso. Hablando hoy en día, la verdad pues va a depender mucho de la dinámica de tu universidad, de cuáles sean los canales regulares para solicitarlo, pero te invitamos a que lo puedas ubicar porque es un requisito fundamental. Si no tienes idea de cómo va redactada esta carta, en el portal de la fundación hay un modelo el cual puedes tomar de guía para poder realizar la carta. Finalmente, las calificaciones en el idioma. Este año estoy viendo que debe tener el aval de dominar el inglés. En tal sentido, pues, ubicar ese aval. Que puede ser certificado o no, al final es que tengas dominio del inglés y unas buenas notas acá. Por lo mismo que les comenté anteriormente. Documentación. Referente a la documentación, es obligatorio que vayan teniendo ya preparado de manera escaneada, digital, pues todos estos requisitos. Yo soy más de no leer, me gustaría más es pasar esto rápido para llegar a las partes de dudas y preguntas, porque entiendo que habrán algunos que sí los tengan y otros que no los tengan, o que podamos ayudar a realizarlos. No sé si de acuerdo a este requisito y perfil tengan alguna duda puntual, o si prefieren seguimos con el orden de la sesión y todas las preguntas al final, lo que mejor. Yo creo que seguimos y las preguntas al final. Pero entonces, en documentación, la carta del rector, una declaración jurada diciendo que todo lo que dicen es verdad, el pasaporte o documento de identidad vigente y que luego, en caso de quedar seleccionado, tienen que tener para viajar, el compromiso de la universidad de apoyarlos para la realización de la práctica al volver,
el retrato o la fotografía de ustedes personal y un video, que es el video del reto, que bueno, ya lo conversaremos en las preguntas seguramente, que este año es plantearse un reto que genere impacto en su entorno más cercano. En la carta aval del rector, como les dije, tiene que ser una carta del rector, es decir, la máxima autoridad de la universidad, y esto es porque es la muestra del apoyo institucional a tu candidatura. En caso de que haya circunstancias de fuerza mayor que no permitan que consigas la carta de aval del rector, pues ponte en contacto directamente con Fundación Botín a través del correo o a través de las redes sociales para que te den una respuesta pues lo más aterrizada al caso concreto, pero fundamentalmente te van a pedir la del rector. Vale, cómo es el proceso de selección, son las postulaciones, luego un comité evaluará y finalmente se publicará la lista de los seleccionados. Te pueden contactar en la valoración, normalmente se hace la entrevista en esta etapa de valoración también, para aquellos que pasen a ser finalistas, y a veces hay una segunda etapa en la que les piden algo más de información de aquí al final del proceso, para luego en julio publicar los seleccionados. Este año las postulaciones entre el 9 de marzo y el 14 de mayo, luego el proceso de selección hasta el 26 de julio, el 26 de julio se espera publicar el listado y la intención es que el programa inicie el 18 de octubre de forma a distancia y luego por una semana por lo menos, y luego la idea es empezar en Bogotá, en la Universidad de los Andes en Colombia, luego seguir a España, todo el recorrido en España, y luego finalizar en Brasil, la Getúlio Vargas, el 2 de diciembre. Vale, la red. Bueno, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, creo que el programa es una experiencia que cambia vidas. Un poco es lo que nosotros les podemos transmitir. O sea, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por decirles lo que vale la pena esta experiencia, pero creo que nos quedamos cortos porque es algo que hay que vivir y que, o sea, a veces los procesos de aplicación son súper tediosos y a veces uno lo mandan a hacer unas cosas que uno dice que parecen imposibles, como la carta del rector o cosas así, pero créanme que todo el esfuerzo y todas las horas que pasen haciendo la mejor postulación que puedan, pues cobra todo el sentido del mundo cuando estén allá. Pero una vez que se acaba el programa, sigue, o sea, esto sigue, esto no se acaba después de que terminas en Brasil. Ahí nosotros cuando egresamos del programa formamos parte de la red alumnis de servidores públicos en América Latina. Es una red que, como su nombre lo dice, está conformada pues por todos los que hicimos parte del programa. Y bueno, esta red tiene diferentes formas de manejo, es decir, hay algunas redes que están solo por países, está la red de Brasil, la red de México, pero al mismo tiempo hay redes que están por países en conjunto, porque quizás los países son más pequeños, hay menos egresados, pero más allá de cómo funcionan, es qué hacemos nosotros los egresados dentro de esta red y por qué es tan valiosa. Bueno, imagínense que hace 10 años alguien que tenía 23 o alrededor de ahí hizo el programa y después de 10 años con esta formación tan valiosa siguió su camino en la función pública y hoy en día están en un cargo pues de poder, de servidor público, y ustedes van a tener acceso a estas personas como si fueran conocidos solamente porque tienen el sello Botín. Entonces, eso ya por ahí, el placer de poder conversar con gente que está en diferentes espacios, que tienen alta formación y que pueden ser pues muy, muy valiosos para cooperar, ya es un gran incentivo. Pero aparte de eso, nosotros como egresados nos vemos como ese motor, esa fuerza que busca, después de recibir pues toda esta formación del proyecto, qué podemos hacer nosotros realmente por cambiar la región. Y esto se dice fácil, pero la verdad es un trabajo bien difícil y que requiere mucho compromiso, pero es realmente cuando toda la formación y todas las experiencias y todas las visitas con alcaldes, con diputados que tenemos en los diferentes países a los que vamos en la beca cobra valor.
y es en ponernos a conocer a cada uno de los miembros de la red de nuestro país, de la red de otros países, de cortes anteriores, donde realmente entras en este movimiento súper bonito del que nosotros hacemos parte y realmente puedes empezar a pensar junto a otros cómo generar ese impacto del que tanto hablamos y cómo ser ese servidor público del que tanto hablamos. Yo creo que hoy en día hay muchísimo impacto de la red, desde egresados que tienen altos cargos diferentes, tanto gente que hace política en gobierno local, en gobierno nacional, desde ONGs internacionales, nacionales, o sea, múltiples perfiles, desde médicos hasta politólogos, hasta ingenieros, veterinarios, o sea, cualquier cantidad de personas que le han dado su propio enfoque de servicio público. Y también algo que en lo que hemos trabajado y que la Fundación le ha puesto muchísimo empeño también es empezar a generar proyectos desde la Fundación, o sea, desde los propios egresados, con apoyo de la Fundación. Y bueno, yo le pedí a los muchachos que si yo misma podía hablar como de esta sección, porque pues hay algunos proyectos que están andando y por lo menos yo tengo un pequeñito programa que arrancó hace un par de años, de hacer mentorías a jóvenes en el servicio público, y precisamente es con dos muchachos de Argentina y Colombia, entonces que no fueron de mi corte y que no son de mi mismo país, y creo que por ahí pues ya eso es como una ventanita de qué se puede hacer como egresado. Esto es para mí la mejor parte del programa, saber que el programa no dura un mes, 2 meses, sino que dura una vida, es un sello, es una manera de pensar, una forma de ser, y esa vocación de servicio, esa integridad y esa proactividad de la que te hablan, pues literalmente, aunque suene un poco cursi, se queda plantada en tu corazón y plantada en el corazón de esos 378 alumni que forman hoy en día la red, y que pues nos encontramos en Cartagena hace un par de años y que esperamos conseguirnos también en un par de años en eventos que organiza la Fundación para todos los egresados. Con esto cerramos pues la parte de nuestra ponencia, pero sí nos gustaría que se llevaran pues que sí vale la pena. Pero poner aquí Santi en la lámina, y yo creo que vale muchísimo la pena, muchísimo conocer a todos los diputados y etcétera, muchísimo ir a clases hasta las 2 de la mañana, porque hay clases de clases, muchísimo todo, pero sobre todo muchísimo compartir con gente que piensa muy diferente a ti, que tiene muchas ideologías diferentes con las que tú vienes, pero que son personas que se terminan convirtiendo en tus hermanos y hermanos con los que te sientes identificados desde el día uno por una cosa que nos une, ¿no? Que es tratar de hacer que, bueno, de tratar de llegar al bien común, ¿no? No sé si alguien más quiere hablar de por qué vale tanto la pena el programa. Y bueno, después de esto queremos abrirles un espacio para sus preguntas sobre la postulación, y obviamente quedar a la orden con nuestros números de teléfono o correos o como quieran para asesoría, porque bueno, al final tampoco es que nosotros no hacemos milagros en consejos, pero sí podemos aclarar algunas cosas desde nuestra experiencia para que puedan tener una aplicación exitosa. No sé si alguno más quiere complementar o vamos directo a las preguntas. Yo digo preguntas, yo. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, acá por el chat, para empezar la sesión de preguntas en aras del tiempo, ponen: quisiera preguntar qué creen que identificó Botín en ustedes para su elección. ¿Es necesario tener experiencia trabajando en el sector público? Y luego la segunda pregunta, para ir contestando a varias: ¿qué tips pueden darnos para realizar el reto para el video? Vale. Bueno, yo puedo comenzar. A ver, yo creo que Botín tiene una mezcla muy valiosa y aprecia mucho la integridad del candidato. Es decir, es súper bueno que tengas buen perfil académico, que hayas participado en diferentes actividades, pero no es tanto como una lista de récord y de notas y de yo fui presidenta y jefe y no sé qué y voluntaria, sino el sentido con el que tú participaste en las diferentes cosas en las que has participado durante tu vida y tu carrera universitaria. Yo creo que todos
casi todos los que aplican tienen muy buenas cosas que decir, todos hemos sido voluntarios, todos hemos sido del MUN, todos hemos sido del centro de estudiantes, pero ¿qué es lo que a ti te diferencia de los demás por haber participado en ese tipo de cosas? Es decir, cuando tú fuiste la presidenta del centro de estudiantes, ¿cómo tu liderazgo fue de vocación de servicio? ¿Cómo tu liderazgo aportó a mejorar el entorno? Y cómo tú, pues desde la humildad, desde los valores, hiciste un impacto positivo en tu entorno. Yo creo que esa mezcla identifica realmente pues el propósito de la participación y de lo que tú has hecho con tu vida durante los últimos años. Creo que es muy valioso para la fundación, y para mí pues es una como de las maneras claves de enfocar y de eso. Y pues siendo honestos, al final en una postulación uno se vende a sí mismo, y eso es un trabajo muy difícil porque uno se tiene que vender con la humildad suficiente como para no parecer engreído, pero con el autoestima correcto para hacerse el mejor, ¿no? Entonces creo que conseguir ese balance es como lo más importante alrededor de esa pregunta, ¿no? Y creo que para el tema del reto del video, perdón, antes de ir al video, que sí es necesario tener experiencia trabajando en el sector público, no es necesaria. Para contarles puntual, yo cuando apliqué a Botín trabajaba en Procter & Gamble, una empresa que es más privada imposible, o sea, creo que la definición del sector privado, pero yo tenía otras actividades que complementaban pues, mis pasantías. Entonces, pues yo lo que dije era que yo estaba en Procter porque yo quería tener las herramientas gerenciales y aprendizajes de la eficiencia de la empresa privada para pasarlo a lo público, y que Botín me iba a ayudar muchísimo con eso. Entonces ahí les dejo como, o sea, es la forma, en la visión en la que tú le das sentido a tu vida, pero por favor, o sea, si ustedes están teniendo una práctica en el servicio, en el sector privado, y realmente se quieren dedicar a lo público, o sea, si realmente están aplicando a Botín es porque tienen como un deseo genuino de indagar más sobre qué es el sector público y tratar de transformar su carrera, ¿no? Yo después más nunca trabajaré en el sector privado. En verdad, se puede trabajar en el sector privado después de Botín, pero digamos que uno trata como de buscar el perfil y de apuntar hacia el lado público, ¿no? Con el lado del video, creo que Santi creo que es el que mejor nos puede ayudar, porque en nuestras ediciones el video todavía no existía, aunque creo que para Joa y Ana sí ya existía. En mi edición eso no pasaba, entonces ahí les dejo el micrófono. Vale. Si quieres, Victoria, que tiene la mano levantada, que pregunte primero y ya respondo el tema del video, que también, o bueno, como prefieran, es que me da cosita que Victoria tiene rato con la mano arriba. Victoria, cuéntanos. Gracias. Bueno, de verdad que qué oportunidad poder escuchar de parte de ustedes todo lo que es la experiencia de Botín. Yo quería preguntar justamente algo que tú dijiste, que era sobre la declaración jurada. En la parte de la postulación donde tienes que copiar los documentos, yo leí que la declaración solo si no tenías la carta aval, porque o sea, la carta tenía que decir, además de que todo lo que tú estás colocando en tu postulación es cierto, después de la fundación, ¿cierto? O estoy confundida, porque eso de verdad me generó mucha confusión. Yo tengo la carta aval del rector y tengo la carta también en la que él dice que va a asumir la responsabilidad de que yo cumpla ciertas horas de trabajo después de la postulación. Yo soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, entonces la carta viene de Virtuoso. Sí, bueno, Victoria, te cuento. Necesitas tener la carta aval, el compromiso de la universidad, que es esa otra carta que te dieron con hacer las horas, y luego hay un documento que se llama declaración jurada del candidato, que es una declaración jurada firmada por ti, en la que dices que es verdad lo que pusiste en el formulario y que tú te comprometes a realizar la práctica que la universidad te va a ayudar a conseguir. Y luego, lo otro que te quiero decir con esto es que no le pares a lo que dice que en caso de que no tengas el compromiso de la universidad, tendrás que hacer una declaración jurada. Eso sería, en caso de que la universidad no te firme el compromiso, porque hay universidades que no se quieren comprometer a ayudarte a buscar la práctica,
pues se pide que en la declaración jurada del candidato, el candidato proponga cómo lo va a hacer. ¿Okay? Entonces, en general, por eso, no te preocupes, que al final sería la carta aval del rector, el compromiso de la universidad que ya lo tienes, y tu carta de declaración jurada, que es una declaración jurada firmada tú, de que has dicho la verdad y que quieres hacer la práctica de volver del programa. Ahora, para ir respondiendo aquí algunas cositas que veía, ¿qué nivel de inglés se debe tener? Un nivel, bueno, se pone dominio del inglés, que es como decía Sergio, para poder entender por lo menos una clase, participar, escuchar, y además que en el mundo de hoy, pues un excelente servidor público es alguien que domina al menos un cierto nivel de inglés, entendiendo que vivimos en un mundo globalizado y que requiere pues el entendimiento del idioma para poder conocer de otros países, de otras realidades. Luego, nos ponen, está el tema del reto, que ya lo voy a responder. ¿Qué ideas tenemos para el reto? Si estoy la carta tiene que ser del rector, sí. Buenas noches, actualmente soy estudiante de 9º semestre y luego en julio estaré en 10º. Pues el requisito es que al 30 de septiembre de 2021 no hayas finalizado todavía la carrera. Es decir, que si tú el día 30 de septiembre de 2021 aún tienes materias pendientes por cursar y por ver créditos, tal, podrías postular. En caso de que no tengas materias pendientes ni ninguna carga académica, pues no podrías postular, lamentablemente. Luego, bueno, ya Valen respondió esta primera parte. Puedes estar sin pasaporte y estarlo tramitando sin ningún problema. El certificado de los cursos de inglés los puedes anexar ahí mismo en el formulario, te pone adjuntar el certificado, pues lo pones y luego en documentación lo subes. Y el nivel de inglés A2, pues A2, pon el nivel que es dentro de la selección de los niveles que hay en la plataforma. Bueno, vale, voy a responder lo del reto y luego seguimos viendo las preguntas. Pero con el tema del reto, a ver, el reto nace este año, nació el año pasado en la segunda etapa de la valoración, cuando se les pidió a ciertos candidatos, a todos los finalistas que hicieran un reto que se propusieran, y este año dijimos, mira, tiene sentido pedirle a todos los que se postulen que hagan algo, que puede ser interesante. Sabemos que es complicado, que es un reto, pero ¿qué recomendaciones puedo dar yo? Que sean completamente genuinos. O sea, al final, si ustedes ven, léanse el documento de pautas del video. Está puesto ahí todo lo que se evalúa, lo que se busca, lo que se pide. Es un reto que es lo suficientemente abierto como para que cada quien pueda hacer lo que le motiva a hacer. Es decir, no tiene que ser un reto enfocado en que yo, como si fuese alcalde, voy a hacer esto. No. Al final es, desde lo que cada uno es, proponerse un reto y que nos cuente por qué ese reto, qué le motivó a hacerlo, cómo lo hizo, y luego que responda a 3 preguntas del impacto, el que se encontró y se lo repetiría de la misma forma. Entonces, con el reto, sean lo más creativos que puedan, lo más innovadores que puedan, que sea un video que no pase del límite de tiempo, porque no van a ver más del límite de tiempo, y sobre todo que cuente sobre ustedes. Al final es un proceso de selección, los están conociendo, los están evaluando ustedes como personas. Entonces, lo que se propongan, que sea algo que cuente también que son ustedes y que los motiva en este camino del servicio público. ¿Okay? Eso sería como mi recomendación, ¿vale? Bueno, Valen creo que se desconectó, debe ser por el internet o por algo, pero bueno. Te apoyo, Santi, te leo la pregunta. Sí, las que vienen después, porfa. Estoy por la de Paulina Regalado. Dentro de la postulación mencionan que la pasantía luego del programa puede ser en una institución privada con enfoque en el servicio público. Quisiera que me comenten un ejemplo específico de esto. Bueno, por ejemplo, una fundación. Si estás en tu país y tienes, al volver del programa, una posibilidad de trabajar en una fundación privada o de una empresa que trabaja en temas sociales o con... tercer Exacto. sector. Yo hice Claro, las pasantías, pues te comento, yo hice las pasantías en una ONG, una asociación civil.
en un proyecto llamado Reconciliación, donde se promueve la cultura de paz y no violencia. Entonces, si bien se trata es que estas pasantías, y es lo que recomiendan mucho en el programa, que te ayuden a fortalecer tu perfil para lo público, ¿ok? Pero entender lo público es la búsqueda del bien común. Si tu proyección es pues llegar a la administración pública, la idea es que pues busques algo que te permita fortalecer las herramientas que vayas a aplicar en la administración pública. Recordar que la idea de las prácticas o de las pasantías es que le saques el mayor provecho a ese tiempo para desarrollar tu perfil. Entonces, puede ser en el sector privado, puede ser en tercer sector o puede ser propiamente en alguna alcaldía, algún ministerio, alguna de la administración pública propiamente dicho. Exactamente. Bueno, eso básicamente esperamos haber respondido a esa pregunta, sino que nos digan por el chat. Vale, ¿qué conocimientos generales recomiendan para la postulación? Realmente no es requerido tener un conocimiento de tu carrera, de lo que haces y de tu vocación de servir y de contribuir a la sociedad desde lo público. Viene gente de todas las carreras, por tanto no se pide un contenido específico más allá de sentido común y querer hacer las cosas bien. O sea, no se pide más nada aparte de eso. Hay gente que es ingeniera, gente que es veterinaria, gente que es abogada, economistas. Bueno, te consigues de todo en el programa. Luego, haber participado en procesos anteriores da algún plus. Bueno, da el plus de que ya conoces algo de cómo es el proceso, da el plus de que probablemente si ya llegaste a ser finalista te hayan entrevistado ya y ya más o menos tengan idea de quién eres. Da el plus de que puedes preparar ya basado en un proceso de postulación anterior, pero no es algo que se tiene en cuenta como que te da más puntos el que estés intentándolo más de una vez. Exactamente, al final está lo del certificado de inglés. Soy estudiante de negocios, me parece buenísimo el programa, pero me preocupa un poco el contenido político que se requiere. Bueno, aquí partir de que no se requiere contenido político o conocimiento sobre política o filosofía política o teoría del Estado previo al programa. Realmente lo que se busca es esa vocación y ese compromiso y ese perfil del candidato de gente buena que se quiere dedicar a trabajar por la sociedad. Entonces, te invitamos a que participes y que te postules, Juan. Con el tema del reto pesa más que todo lo llenado en la página del formulario, pues el reto tiene un peso dentro del proceso de selección, como lo tiene también las preguntas del formulario, cada pregunta, cada cosa pues, es valorada. Entonces, y yo creo que este año sí es fundamental el tema del reto, aunque se complique, o sea, entiendo que la pandemia complica la situación para poder realizar un reto, pero busca la forma de generar algo que puedas hacer ahorita, incluso en medio de la pandemia. Ahí es aplicar creatividad e innovación y buscar pues contarlo. Pueden ver con el hashtag América Latina Impacta que ya hay gente que está incluso publicando cosas que están haciendo. Bueno, aquí estoy viendo más preguntas, no sé si alguien más. ¿Sí? ¿Qué tiene la mano levantada? Luis, coméntanos. O ya no sé si escribiste la pregunta. No, tranquilo. Buenas Adelante, Luis. Yo tengo una duda sobre, más creo que este aspecto, o sea, de la estructura del formulario, y es que, por ejemplo, yo formo parte de la representación estudiantil de mi universidad y tengo la duda de, bueno, si o sea, hay una parte donde hablas de la experiencia, ¿ok? Y no estoy muy claro dónde ubicarla dentro de o sea, dentro de la experiencia. Porque si bien hay un área en donde dice iniciativa política, en verdad, o sea, no termina siendo tan política al final del día lo que hacemos en la universidad, pero sí es parte de la política estudiantil. Entonces, mi duda es, o sea, era mi primera pregunta, mi duda es si en verdad está mejor que se quede allí o no, o que me sugieren. Vale. A ver, para hacer un recorrido breve. Estudios de grado, tus estudios en la universidad. Prácticas universitarias, pasantías que hayas hecho en relación a tu carrera o a lo que has hecho como pasantía.
Experiencia profesional adicional a eso es si has tenido algún trabajo adicional a lo que es una pasantía, o si la pasantía fue formalmente un trabajo, pues ponerlo en experiencia laboral, y en prácticas universitarias, pues poner todo aquello que haya sido eso, una otra pasantía. Si has tenido algún trabajo paralelo que te permitió pagar tu universidad, que te permitió ayudar en tu casa, tal, en experiencia profesional. Y luego, en la parte de proyectos sociales, iniciativas, y no sé si están estas asociaciones, creo que se me olvidó ahorita, pero pues que pongan en proyectos sociales, y puedes seleccionar la representación estudiantil como un proyecto social o político. Al final, como tú lo veas que se encuadra más tu participación dentro de la representación estudiantil, se encuadra más en un tema de reivindicaciones estudiantiles y de trabajo social, pues ponlo más en el tema social. Se encuadra más en un tema de participación política dentro del movimiento estudiantil, dentro de la representación en el contexto político actual, pues ponlo como iniciativa política y cuentas que has hecho en la representación. ¿Ok? Vale, gracias. Y mi segunda pregunta era sobre, o sea, o sea, yo tengo mi pasaporte vencido, por ejemplo, y no sé si es, o sea, es pertinente que yo igual lo escanee y lo suba, o es preferible que no, porque no, o sea, no está vigente actualmente. Tengo esa pequeña duda. Escanéalo y súbelo, o sube tu cédula y pon que el pasaporte lo tramitarías a la urgencia posible y la brevedad posible de ser seleccionado. ¿Ok? Perfecto. Como tú prefieres. Gracias. ¿Ok? Gracias. Vale. Algo que quería acotar en el tema de esa línea que describe Santi es el tema del servicio comunitario. En muchas universidades, y ya en ese momento, hemos hecho servicio comunitario. Eso lo puedes colocar como prácticas o como pasantías, ¿ok? Dependiendo si te interesa, pues mostrarlo. Adelante, tenemos primero Claudia y luego Michelle. Claudia, te escuchamos la pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi pregunta es acerca del reto. Este señala que deben ser 15 días, ¿cierto? En todo caso, ¿cómo se tiene en cuenta esos 15 días? Por ejemplo, mi reto tendría que ser justificado por cada día que cuenta, o sea, ¿qué hice el día 1, 2, 3, 4 hasta el 15? O podría ser simplemente, yo hice toda esta actividad en este rango de días, ¿no? Porque yo estoy orientando mi reto, no hacer una cosa por día, digamos, sino hacerlo, eh, no sé, un día puedo hacer tal cosa y el otro día otra cosa, pero no sé si explicar todo en el video. Esa es como que un poco mi duda, ¿no? En cuanto a los días y los tiempos que tengo que explicar, ¿no? Vale, Gracias. ahí contarte que el reto de 15 días fue el año pasado. Entonces, este año se invitó a hacer un reto que inicie dentro del periodo de postulación, es decir, entre el 9 de marzo y el 14 de mayo, y que nos cuentes qué hiciste. O sea, al final tienes 2 minutos para contar qué te has dispuesto a hacer y responder a las preguntas que se ponen en el documento pautas del vídeo. ¿Que lo quieres grabar un pedacito cada día y cómo lo fuiste construyendo? Pues grábalo un pedacito cada día. ¿Que quieres contar nada más el final y el producto final, y que con unas tomas pues vayas contando todo lo que hubo detrás de lo que fuiste haciendo? Bienvenido sea de esa manera. O sea, hay completa libertad para cómo terminas de formular el video, pero que sea un reto que te hayas propuesto a raíz del programa, que no sea, bueno, yo vengo haciendo esto toda la vida, entonces ahora lo voy a contar como que este es el reto que me puse. Entiendo, perfecto. Sí, me había confundido. Creo que estuve en una Tranquila. anterior capacitación y me mencionaron los 15 días. Sí, pero Es probable, es que gracias, todo igualmente. va cambiando. Sí, ya, muchas gracias. De nada. Buenísimo. Michelle, Michelle. Hola, buenas tardes, buenas noches en algunos países, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Resulta que encontré 2 espacios para postear el link del video. Y bueno, en uno especifica que hay que, en la parte de documentos, que hay que subir el link de YouTube, y en otra de las partes si es que ha subido en alguna red social. Mi pregunta era si ambos links tienen que ser el mismo video, o en YouTube puedo subir el video de 2 minutos y como en redes sociales alguna parte extra o algo así. vale, ahí pues invitarte a que trates de que sea el mismo, pero por ejemplo, si cosas que hemos visto,
Hay quienes crearon una cuenta para contar su reto o para contar su proyecto. Entonces, si quieres poner en las redes sociales el enlace del perfil a esa cuenta, pues adelante. Si quieres poner el enlace a la publicación particular que hiciste con el vídeo igualito al de YouTube, pues pon ese enlace. Nos preguntaban que si era obligatorio pues contarlo en las redes sociales. No es obligatorio, sin embargo es recomendable en el sentido de que estamos generando una etiqueta donde todo el que haya hecho algo con el reto pues puede estar ahí publicado, y al final la intención es también ver todo lo que generó el proceso y todo el impacto que puede generar el motivar a hacer cosas a la gente. ¿Okay? Súper, muchísimas gracias. Y una De duda nada. más es que Sí. si el reto incluye que tú trabajes también con un equipo, ¿esto es válido? Mientras el reto obviamente lo lideres tú. Sí, sí, puedes trabajar con otras personas. Incluso te pide, creo que en el documento de pautas del video, que cuentes quiénes estuvieron, o sea, cómo lo hiciste y si hubo gente involucrada, testimonios de personas que hayan participado. Todo eso lo Sí, puedes sí. incluir dentro del video. ¿Ok? Genial, muchas gracias. Vale. De nada. Chévere. Buenísimo, Victoria. Para ya ir cerrando la sesión de preguntas. Sí, gracias. Mi pregunta va súper como conectada con lo que la chica anterior estaba preguntando, porque en esa parte de la postulación donde te dice que coloques los documentos y te dice máximo 4, yo tenía pensado colocar los flyers de mi evento, porque yo logré que varias páginas, además de mi cuenta personal en Instagram, los publicaran. Entonces, cuando tú buscas el hashtag, te aparece varias veces en la postulación, la persona que va a ver mi postulación puede identificar que ese evento es porque en el video, como son 2 minutos y es corto, yo quería aprovecharlo para contar por qué lo hice, quiénes estuvieron, todo eso. Entonces, está bien que yo haga eso, que adjunte los flyers en los documentos. Sí, pues está bien. O sea, no hay ningún problema en que los adjuntos al final de esa documentación adicional es para todo eso que puedan Exacto. hacer. O sea, es para poner el flyer, para poner una carta de alguien que creo que es importante que me recomendó y que lo puse ahí, o quiero subir una publicación, o bueno, las publicaciones están en un apartado aparte, pero quiero subir, Sí, no sí. sé, un artículo sobre mí en el periódico. O sea, se ha Una visto de nota de todo. prensa, un exacto. Exacto. Ok, Luego, las pasantías se podrían... quería confirmar eso. Tranquila, cuenta con eso que sí lo puedes poner. Las Gracias. pasantías podrían hacerse en el consultorio jurídico de la universidad. En principio, sí se podría hacer la práctica con la universidad, siempre que sea para poner en práctica pues, lo que hayas aprendido durante el programa. Entonces, pues sí, sí se pueden. Sería cuestión de plantearlo una vez que termine el programa. Me parece que en la descripción del vídeo dice iniciar un proyecto. ¿Qué tan avanzado tiene que estar? En efecto, es que inicie un proyecto entre el 9 de marzo y el 14 de mayo. ¿Qué tan avanzado tiene que estar? Lo avanzado que lo puedas, que hayas logrado hacerlo, que hayas logrado pues, generarlo. Y bueno, la idea es que puedas contar qué impacto ha tenido o qué impacto esperas que tenga concretamente. Entonces ahí, pues con toda libertad, algo que empieces preferiblemente cuanto antes para que tengas tiempo de por lo menos hacerlo por unos días. Bueno, yo creo que con esto terminamos con las preguntas. Tenemos un montón de tiempo aquí y aquí en España van a ser casi las 2 de la mañana. Entonces, yo decirles que el programa es una gran oportunidad, que lo más importante del proceso de selección es que sean ustedes mismos, que hablen desde el corazón, desde la pasión, desde esa motivación de querer cambiar la realidad y cambiarla para hacer las cosas bien. A todo el que siempre nos pregunta a los egresados, ¿cuál es el mejor consejo? ¿Cuál es tal? Todos los años los procesos cambian, todos los años pedimos cosas distintas, todos los años
hay algo que te desbalancea en el proceso de selección. Entonces, lo fundamental es ser uno mismo. La única respuesta que siempre yo creo que suelo dar es ser tú mismo en el momento de postular, porque eso se nota. Cuando uno es fingido y uno quiere contar que vas a ser el superhéroe de la alcaldía o de tal, al final, si no es genuino, uno lo huele. Es contarles también que le dediquen tiempo a la postulación. Los que hemos postulado varias veces, Joana y yo, por ejemplo, que postulamos cada uno 2 veces, sabemos que probablemente la primera vez lo hicimos más a salir del paso, también las circunstancias lo llevaron, y luego cuando lo haces un poco más concienzudamente y te das cuenta de que todo tiene una coherencia y que todas las preguntas van orientadas a algo, pues si lo haces con tiempo, probablemente lo llenes mucho más coherentemente, y eso también pues ayudará a tu proceso de selección. Bueno, yo creo que, no sé, yo si quieres cerrar con algo, Sergio, y ya dejamos hasta aquí. Sí, pues invitarlos siempre a, sean seleccionados o no, recuerden que su vocación al servicio público no depende de un programa, depende de tus principios y tus valores. Y si tú tienes clara qué es lo que quieres hacer por Latinoamérica, por la región, por tu país, por tu zona, por tu parroquia, o sea, que lo hagas. O sea, la invitación siempre va a ser a que podamos transformar a Latinoamérica, y la invitación del programa es que más de los mejores se dediquen a lo público. Seas seleccionado o no a este programa, que te puedas dedicar a lo público es importante para nosotros, para ti y para nuestro país, en este que hemos llamado el servidor público que requiere nuestro país. Santi, de verdad, pues agradecido contigo, con todos los muchachos del equipo, con ustedes, jóvenes participantes de este programa, jóvenes postulantes, el mejor de los éxitos en este proceso. Sepan que estamos a la orden y pues que seguimos construyendo juntos. Yo solamente decir que postúlense, que el reto empieza postulándose, pero luego es que viene lo bueno. Así que anímense, nos esperamos. De una. Si tienen más preguntas, nos pueden escribir por la red andina en Instagram, nos pueden escribir por el Instagram de la Fundación Botín, de la red de servidores públicos. Por todos esos espacios estamos pendientes, ¿ok? Cualquier duda, no hay dudas tontas, sino Tonto es el que pregunta, tonto es el que no dudan. pregunta. Pero bueno, Maravilloso. nada, yo hasta luego, buenas noches, que descansen y mucho éxito en las postulaciones. Igualmente. Gracias. Chao, Hasta buenas luego. noches.